El secreto mejor guardado de Sudamérica. Una mujer suiza, nacida y criada en el epicentro de la perfección, llegó a Bolivia esperando el caos, pero lo que descubrió cambió su vida para siempre. Elena había crecido rodeada por la majestuosidad impecable de los Alpes suizos. Su vida era un lienzo de orden, eficiencia y una belleza natural tan perfecta que parecía diseñada por un relojero. Había recorrido el mundo, visitado decenas de países, cada uno una muesca en el cinturón de sus experiencias cosmopolitas. Sin embargo, había un país, un corazón en el centro de Sudamérica, que jamás había despertado en ella el más mínimo interés: Bolivia. En su mente, el nombre Bolivia evocaba una serie de imágenes borrosas y profundamente negativas. Un torbellino de caos urbano, una pobreza ineludible, un peligro acechando en cada esquina. Imaginaba un lugar sin las comodidades básicas a las que estaba acostumbrada, un desafío constante a su paciencia y, sobre todo, el temido mal de altura, el soroche, esperando para asfixiarla en un abrazo helado. Estas ideas, fragmentos de prejuicios y noticias sesgadas, eran el único y frágil pilar de su percepción sobre esta tierra andina. Pero la vida, en su infinita ironía, a menudo nos empuja hacia destinos que nunca consideramos, a través de encuentros que destrozan nuestras más firmes convicciones. Un día, mientras Elena navegaba sin rumbo por las redes sociales, una publicación llamó su atención. Y luego otra. Y otra más. Eran publicaciones de extranjeros, de todas las nacionalidades imaginables, que no solo vivían en Bolivia, sino que lo proclamaban a los cuatro vientos con una alegría desbordante. Sus palabras eran unánimes, un coro de asombro: la vida en Bolivia era tan increíblemente cómoda, tan humana, que temían no poder volver jamás a sus países de origen. Cada frase, cada foto, cada video, desbordaba una sensación de plenitud y felicidad que era palpable, casi contagiosa. Un pequeño pero poderoso sismo sacudió el mundo ordenado de Elena. Podría ser que todo lo que creía saber fuera una mentira, un espejismo construido por la ignorancia. Empezó a sospechar que su visión de Bolivia era apenas la punta de un iceberg colosal y fascinante. Esta duda, esta mezcla de escepticismo y curiosidad, creció dentro de ella día tras día, como una enredadera. Quería saber más. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Esa curiosidad, incontenible y voraz, la llevó a tomar la decisión más radical de su vida. Elena decidió mudarse a Bolivia. Por supuesto, el miedo era su compañero constante. La barrera del idioma, el choque cultural, sobre todo, esa persistente duda de si realmente encontraría la vida que aquellos extraños describían. A pesar de todo, la emoción de lo desconocido, la promesa de una revelación, era más fuerte. Lo que no podía ni empezar a imaginar era que la realidad boliviana no solo superaría sus expectativas, sino que las haría añicos de la manera más hermosa y positiva posible. Antes de esta epifanía digital, el desinterés de Elena por Bolivia era casi absoluto. Su país, Suiza, era la encarnación de la perfección, la seguridad era legendaria, la belleza natural de los Alpes quitaba el aliento y el estado de bienestar era un modelo para el mundo. Jamás había considerado seriamente la idea de emigrar. Su conocimiento de la cultura boliviana se limitaba a clichés superficiales: la hoja de coca, las llamas, quizás alguna imagen del Salar de Uyuni. Peor aún, los rumores que le llegaban pintaban un cuadro desolador: calles peligrosas, ciudades caóticas y una falta de infraestructura que haría la vida insoportable para una europea. Inconscientemente, estos relatos habían forjado en ella un estereotipo inamovible. Pero aquel día, las publicaciones en las redes sociales fueron un martillazo contra ese muro de prejuicios. Los rostros de los extranjeros en las fotos rebosaban de sonrisas genuinas, enmarcadas no por el caos, sino por paisajes urbanos vibrantes y una naturaleza sobrecogedora. Mostraban un sistema de transporte que desafiaba toda lógica, una red de teleféricos, Mi Teleférico en La Paz, que se deslizaba por el aire con una puntualidad y limpieza que rivalizaban con las de su propia Suiza. Hablaban de apartamentos modernos, espaciosos y con unas vistas espectaculares, de una calidad y a un precio que en Europa serían ciencia ficción. Y sobre todo, hablaban de la gente, de la calidez y el corazón de los bolivianos, de las caseritas de los mercados que te trataban como familia. ¿Será posible que todo esto sea real? ¿No será una imagen manipulada, una selección cuidadosa de los mejores momentos? Al principio, esa fue su reacción. Pero no era la publicación de una o dos personas. Eran decenas, cientos de expatriados de todo el mundo, cantando al unísono las alabanzas de la vida en Bolivia. Lo que más le llamó la atención fueron los comentarios sobre la vivienda, que contradecían directamente su idea de pobreza y precariedad.
lejos de ser básicas o incómodas, describían hogares con todas las comodidades modernas. Hablaban de la arquitectura única y colorida de los cholets en el Alto, palacios andinos que desafiaban la imaginación. Mencionaban la increíble oferta de productos orgánicos en los mercados locales, como el Mercado Rodríguez, donde la abundancia y la frescura eran la norma, no la excepción. Le fascinaba leer sobre la eficiencia del sistema de autobuses Puma Katari, o sobre la seguridad que sentían al caminar por barrios como Sopocachi o Calacoto de noche. Quizás la Bolivia que yo imagino y la Bolivia real son dos planetas distintos. El interés de Elena crecía exponencialmente. Finalmente, en un día soleado en Ginebra, tomó la decisión. Ver es creer. Si es cómodo o no, si es caótico o no, lo confirmaré con mis propios ojos y lo sentiré en mi propia piel. El plan de Elena para emigrar a Bolivia se puso oficialmente en marcha. Con una maleta cargada de expectativas y ansiedades, Elena partió del aeropuerto de Zúrich. Tras un vuelo interminable, el avión finalmente descendió sobre el altiplano, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de El Alto, el más alto del mundo. En el instante en que salió de la cabina, lo primero que sintió no fue el caos, sino el aire, fino, puro y sorprendentemente silencioso. Había estado en aeropuertos de todo el mundo, siempre abarrotados, ruidosos, un hervidero de gente. Pero el Alto tenía una calma ordenada, una limpieza impecable que le recordó a un museo de arte moderno. Bienvenida a Bolivia, le dijo el oficial de inmigración con una sonrisa amable y genuina mientras sellaba su pasaporte. En esa sonrisa cálida y sin pretensiones, sintió que la tensión del largo viaje se disipaba como la niebla matutina. Lo que vino después fue una revelación que comenzó a desmantelar sus prejuicios, uno por uno. El transporte público. Aunque la red ferroviaria suiza era magnífica, lo que experimentó en La Paz estaba en otra dimensión. Tomó la línea morada de mi teleférico para bajar desde El Alto a La Paz. La cabina era espaciosa, inmaculada, los asientos cómodos. Mientras la góndola se deslizaba silenciosamente sobre un mar de luces y casas, un anuncio sereno resonó, primero en español y luego en un inglés perfecto, una consideración hacia los visitantes extranjeros que la conmovió. Había oído que el teleférico era puntual, pero experimentarlo fue presenciar una coreografía de precisión artística. Cada cabina llegaba y partía en el segundo exacto. El interior estaba impecable, y los pasajeros, en un silencio respetuoso, contemplaban la vista panorámica de la ciudad acunada por montañas y el majestuoso Illimani al fondo. Nunca había viajado en un transporte público tan silencioso y con una vista tan espectacular. Elena estaba profundamente impactada por ese orden aéreo. Y aún había más. Al llegar a las estaciones, vio algo que la dejó atónita. La gente en las escaleras mecánicas, como si se hubieran puesto de acuerdo tácitamente, se alineaba de forma natural a la derecha, dejando el lado izquierdo libre para quienes tenían prisa. Una eficiencia cívica que rara vez había visto, incluso en Suiza. Después de un par de transbordos entre líneas, llegó a su nuevo hogar. Durante años, había albergado la imagen de viviendas bolivianas precarias y estrechas. Pero cuando abrió la puerta de su apartamento en Sopocachi, esa imagen no solo fue desmentida, fue pulverizada. Sí, en términos absolutos, quizás no era tan grande como un apartamento de lujo en Zúrich, pero aquí no había un solo centímetro desperdiciado. Ante ella se desplegaba un espacio funcional, estético e increíblemente espacioso, bañado por la luz del sol andino que entraba por ventanales gigantescos. La cocina era moderna y estaba perfectamente equipada. El baño contaba con una ducha potente y acabados de primera. Pero lo que más le impactó fue el balcón, con una vista directa a la ciudad y las montañas que la rodeaban. ¿Y el precio? Por lo que pagaría por una habitación diminuta en Suiza, aquí tenía un santuario de paz y confort. ¿Esto es la vida cotidiana en Bolivia? Lo que realmente la conmovió fue la limpieza y el cuidado del edificio. Las áreas comunes estaban siempre impecables, y el portero, un señor amable, siempre la saludaba con una sonrisa. Al caer la noche, Elena descubrió otra sorpresa, la tranquilidad de los barrios residenciales de La Paz. En las ciudades suizas, las noches de fin de semana eran sinónimo de fiestas y ruido. Pero aquí, su apartamento, aunque cerca del centro, estaba envuelto en un silencio profundo, casi como el de un bosque en la medianoche. Poder vivir en un entorno tan pacífico es un verdadero lujo. Apenas llevaba unos días en Bolivia, pero ya sentía como sus valores, sus percepciones, comenzaban a transformarse, lenta pero inexorablemente. Pasaron algunas semanas y Elena comenzó a asentarse en su nueva vida. Lo primero que la enamoró perdidamente fue su experiencia de compras en el mercado local, el Mercado Rodríguez. En Suiza, por supuesto,
había supermercados, pero esto era un parque temático para los amantes de la buena comida. Cada rincón del mercado estaba limpio, los productos apilados con un esmero casi artístico. Lo que más la asombró fue la variedad y la calidad de los alimentos. Mira estas frutas, qué colores. Y la quinoa, hay decenas de tipos. Pero lo más increíble eran los precios. En Europa, los productos orgánicos y frescos eran un lujo. Aquí, en el mercado, podía llenar su canasta con verduras, frutas, granos andinos y quesos frescos por una fracción de lo que costaría en su país. Las vendedoras, las caseritas, la llamaban con cariño, le ofrecían probar un trozo de fruta, le explicaban cómo cocinar la tunta o el chuño, y siempre le daban una yapa, un pequeño extra como gesto de buena voluntad. La sección de comidas era un universo aparte. En lugar de los bento box de la historia original, Elena descubrió el almuerzo completo. Por un precio ridículamente bajo, recibía una sopa sustanciosa, como una sopa de maní, un segundo plato contundente como un fricasé o un saisé, y un refresco de fruta natural. Era una locura. La primera vez que probó una salteña, ese jugo caliente y agridulce que estalló en su boca, cerró los ojos y supo que había descubierto uno de los secretos culinarios mejor guardados del planeta. ¿De verdad se puede comer así de bien y tan barato todos los días? Se maravillaba ante el nivel de la cultura gastronómica boliviana. De vuelta en su apartamento, se enfrentó a algo que la llenó de admiración, la rigurosidad del sistema de reciclaje. Suiza es un país con una alta conciencia ecológica, pero lo de La Paz era de otro nivel. Plásticos, botellas PET, vidrio, latas, papel. La clasificación era increíblemente detallada. El manual que le entregó el administrador del edificio era un libro grueso y complejo. Al principio se sintió abrumada. Jamás podré memorizar todo esto, pensó, a punto de rendirse. Pero entonces apareció su salvación, el administrador, el señor Ramiro, y su vecina de al lado, una señora de pollera llamada doña Elvira. Viendo a Elena confundida con sus bolsas de basura, se acercaron con una sonrisa. Con una mezcla de español pausado y un lenguaje de señas universal, le enseñaron pacientemente. La etiqueta de la botella se saca, caserita. La tapa y la botella, separadas. La caja de leche se enjuaga. A pesar de la confusión inicial, gracias a su guía entusiasta, Elena fue entendiendo las reglas. Y cuando caminaba por las calles y veía la ciudad impecablemente limpia, comprendió que era esa disciplina colectiva la que creaba un entorno tan hermoso. Pero fue la calidez humana, esa amabilidad desinteresada de los bolivianos, lo que terminó de conquistar su corazón. Un día de lluvia, estaba parada frente a un letrero de minibuses, completamente perdida, sin saber cuál tomar para llegar a su destino. De repente, una mujer mayor, vestida con su pollera tradicional y un aguayo colorido, se le acercó con una expresión de genuina preocupación. ¿Dónde quiere ir, hijita?, le preguntó. Elena, en su español titubeante, le dijo el nombre de la avenida. Ah, pero si yo voy por ahí. Vamos juntas, exclamó la mujer. No solo la guió hasta el trófico recto, sino que insistió en pagar su pasaje y le indicó al conductor exactamente dónde debía bajarse. Al despedirse, le sonrió y le dijo, que le vaya bien, cuídese mucho. ¿Cómo puede alguien ser tan increíblemente bueno con una extraña? Este gesto, tan simple y tan profundo, se grabó a fuego en el corazón de Elena, intensificando su amor por este país y su gente. Otro aspecto que la cautivó por completo fue la cultura de las aguas termales. Al principio, la idea de un balneario público le generaba cierto reparo. Pero un amigo que hizo en sus clases de español, Mateo, insistió. Solo tienes que probarlo una vez, Elena, te va a encantar. Así que, con una mezcla de nervios y emoción, fueron a las aguas termales de Liriuni, en Cochabamba. ¡Guau! ¡Qué maravilla!, exclamó en el momento en que sumergió su cuerpo en el agua caliente y mineralizada, rodeada por un cañón imponente. El agua tibia la abrazó, disolviendo el cansancio acumulado y el estrés de la adaptación. La gente a su alrededor disfrutaba del baño en una atmósfera de paz y tranquilidad. El tiempo parecía fluir más despacio. Esta es la mejor forma de relajarse del mundo, pensó. Desde ese día, Elena se convirtió en una devota de las aguas termales, explorando diferentes lugares los fines de semana y sumergiéndose en la profunda cultura del bienestar de Bolivia. Con el paso del tiempo, los valores de Elena cambiaron de forma silenciosa pero definitiva. Lo que más alteró su perspectiva fue la calidad de vida que impregnaba cada rincón de la sociedad boliviana, y la cultura del cuidado que la sustentaba. Por ejemplo, al comprar algo en una tienda, el vendedor siempre le decía gracias a usted.
Al entrar a un restaurante para almorzar, antes de que pudiera pedirlo, ya tenía en su mesa una jarra de refresco o una botella de agua. Eran pequeños detalles, pero sumados, hacían que la vida diaria fuera increíblemente cómoda y agradable. Le asombraba cada día cómo esa atención al detalle podía permear toda una sociedad, el orden que surgía de ese respeto mutuo y la seguridad que esto generaba. Un día, estaba en un café de moda en Calacoto, leyendo. Cuando necesitó ir al baño, su instinto suizo le gritó que guardara su celular y su libro en el bolso. Pero entonces miró a su alrededor. Los demás clientes dejaban sus laptops, billeteras y bolsos en las mesas sin la menor preocupación. ¿Es que nadie roba aquí? Siguiendo el dicho donde fueres, haz lo que vieres, respiró hondo y, con un acto de fe, dejó su teléfono sobre la mesa y fue al baño. Regresó minutos después, con el corazón latiéndole un poco más rápido, para encontrar todo exactamente como lo había dejado. Bolivia es un país realmente seguro. Esa pequeña experiencia solidificó su confianza en la sociedad boliviana de una manera que nada más podría haberlo hecho. La puntualidad fue otro factor que transformó sus valores. Un fin de semana, quedó con su amigo Mateo a las 3 de la tarde en la Plaza Avaroa. Elena, ya acostumbrada al ritmo de vida boliviano, llegó 10 minutos antes. Para su sorpresa, a las 3 menos 3 minutos, Mateo llegó corriendo, sin aliento. Elena, perdón por la demora. Disculpa por hacerte esperar. Elena se quedó de piedra. En ese momento comprendió que en Bolivia, hacer esperar a alguien, aunque fueran solo unos minutos, era una falta de respeto. Esa cultura de la puntualidad y el respeto por el tiempo ajeno estaba profundamente arraigada. Y así, Elena dejó de ser una simple espectadora de la cultura boliviana. Empezó a comprenderla, a aceptarla, y a integrarla en su propia forma de ser. Pero los días inevitables también estaban por llegar. Por motivos de trabajo, tenía que regresar a Suiza por un tiempo. El día de su partida, en el teleférico camino al aeropuerto, miraba con nostalgia el paisaje familiar de La Paz deslizándose bajo sus pies. Antes de venir, estaba llena de prejuicios sobre una Bolivia caótica y precaria. Pero ahora era completamente diferente. Ahora conocía la verdadera maravilla de este país. Suiza y Bolivia son dos mundos, cada uno con su propio encanto. Pero Bolivia posee una magia única y profunda que ningún otro país puede ofrecer. Haberlo experimentado en carne propia era el regalo más grande que la vida le había dado. Sentía un deseo abrumador de regresar, de volver a este lugar que ya sentía como su hogar. En la aparente normalidad del día a día boliviano, se esconden tesoros de calidez y cuidado. El gracias de la vendedora en la tienda, el silencio respetuoso en un teleférico lleno de gente, la limpieza de las calles. Todo eso hacía de Bolivia un lugar especial y entrañable. Cuando me vaya, esta vida cómoda y segura. ¿Cómo me sentiré al volver a Suiza? Se dio cuenta de que muchas de las cosas que daba por sentadas en Bolivia, las vería con otros ojos al regresar a su país. Mientras hacía la fila para facturar su equipaje, sacó su teléfono y miró las fotos. Los árboles de jacarandá en plena floración, pintando las calles de Sucre de un púrpura vibrante. Las risas con sus amigos en el Salar de Uyuni. La cara sonriente de Doña Elvira. El almuerzo colorido del mercado. Volveré, seguro que volveré. Esto no es un adiós. Al repetirse esto en su mente, sintió una extraña calma. La mudanza a Bolivia fue una experiencia tan profunda que redefinió su vida. Lo que aprendió fue invaluable. Primero, la increíble racionalidad y comodidad de la vida boliviana. Lo que ella había imaginado como viviendas precarias, en realidad estaban llenas de ingenio y sabiduría, diseñadas pensando en la comodidad de sus habitantes. Cada día se conmovía por el orden inquebrantable de la sociedad y la cultura del cuidado y respeto mutuo que parecía tan natural como el aire que respiraba. Y, por supuesto, estaba completamente seducida por la profunda y diversa cultura culinaria, donde incluso un almuerzo comprado en el mercado podía competir con el plato de un restaurante de lujo. Pero quizás, la mayor lección que Bolivia le dio a Elena fue una respuesta a la pregunta fundamental: ¿qué es la calidad de vida? ¿Qué es la verdadera riqueza? Antes, tendía a pensar que vivir en una casa grande y poseer objetos de lujo era la meta. Pero a través de su vida en Bolivia, comprendió desde lo más profundo de su ser que, mucho más importante que todo eso, es el orden y la seguridad de una sociedad, la calidez que fluye entre las personas, y el espíritu de respeto mutuo. Por eso, se hizo una promesa firme. Algún día, volveré a Bolivia. Y en este país maravilloso, aprenderé y sentiré aún más.
Desde la ventana del avión que la llevaba de regreso a Suiza, Elena contempló la tierra boliviana haciéndose cada vez más pequeña, y reafirmó su promesa. Los días insustituibles que pasó en Bolivia brillarían para siempre como uno de los tesoros más hermosos de su vida. ¿Y ustedes, queridos espectadores, qué encantos o desafíos han sentido en la vida boliviana? Quizás, como Elena, a través de los ojos de un extranjero, podemos redescubrir la magia y el valor de nuestro propio hogar.